Señor, abre nuestro corazón y nuestra mente para distinguir lo justo de lo injusto. Que tu mensaje sea gratificante, enriquecedor y sobre todo clarificante para todas y todos los que están reunidos más lejos o más cerca. Acuérdate también de todos los que no tienen oportunidad de acercarse a ti. Y ten en cuenta a los que aún sin saberlo luchan por un mundo más justo. Para eso invocamos tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Míranos con buenos ojos, pastor de Israel, que guías a José como un rebaño, que tienes tu trono sobre los querubines. Escucha. Mira con buenos ojos a Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta y ven a salvarnos con tu poder. Oh Dios, haz que volvamos a ser lo que fuimos. Míranos con buenos ojos y estaremos a salvo. Señor Dios Todopoderoso, ¿hasta cuándo estarás enojado con la oración de tu pueblo? ¿Por qué has derribado su cerca, dejando que le arranquen las uvas los que van por el camino? El jabalí la destrozará, los animales salvajes la devorarán. Dios Todopoderoso, regresa por favor. Mira atentamente desde el cielo y ten consideración de esta vid, la vid que tú mismo plantaste, del retoño de que tú mismo afirmaste. Destruye con tu furor a quienes la cortan y la queman. Porque hay un mundo pleno de belleza que de la mano del Creador salió y se reviste cada primavera de nuevo encanto, fuerza y esplendor. Porque a pesar de nuestro rumbo insano, Dios hecho carne al mundo descendió. Fue nuestro amigo, se hizo nuestro hermano y de la vanidad nos rescató. Mi vida entera vibra de alegría, mi copa rebosa gratitud hacia el que puso en mi existencia sentido y compañía desde mi juventud. Mi vida entera vibra de alegría, mi copa rebosa gratitud hacia el que puso en mi existencia sentido y compañía desde mi juventud. Porque no solo entonces nuestra historia cobró sentido al paso de Jesús, sino que aún brilla su presencia y gloria en estos tiempos ávidos de luz. Porque en las páginas de su palabra los pensamientos del eterno Dios siguen hablando a la conciencia humana con el acento cierto de su voz. Mi vida entera vibra de alegría, mi copa rebosa
septiembre es el mes de la Biblia y hoy, que es el cuarto domingo de septiembre, tanto las iglesias evangélicas como las ortodoxas y la Iglesia Católica celebramos el Día de la Biblia. Damos gracias por este libro que ha inspirado a muchas generaciones, que es un libro inspirado por Dios y cuenta la historia de su pueblo. Así como damos gracias por la Biblia, también damos gracias a Dios por las bendiciones recibidas y te pedimos, Señor, comunitariamente. Vamos a leer los motivos de gratitud e intercesión. Pido a Dios que nos dé paciencia para pasar esta pandemia y le doy gracias porque nos guarda y cuida con su amor. Doy gracias a Dios por su fidelidad y amor infinito. Me dieron el pase de área en el trabajo, en una función muy interesante y de gran desafío laboral. Gracias, Señor, tu ayuda llega en el momento preciso. La alegría de que mi hijo Franco trabaja con su hermano Nahuel en una quinta y está feliz. Por la familia Romero, que acaba de fallecer su hija de 28 años por una ACV. Por Emilce, su compañero y su hijo, todos en cuarentena por el COVID. Emilce es enfermera. Gracias por el amor que Dios me da todos los días a mí y a mi familia, por el acompañamiento, por su guía. Intercesión, por las mujeres que sufren maltrato y abuso constantemente. Que el Señor ponga su mano en aquello que nos hace difícil de tolerar, que nos dé luz, paciencia, fortaleza, firmeza para saber plantarnos cuando eso es necesario. Quiero dar gracias al Señor por la salud y la fortaleza que nos renueva cada día, por la familia, por la mejoría de mi hijo, que ha tenido un accidente en sus manos, que ya está mejor también, y a la vez interceder por mi amiga Lidia, que tiene COVID-19, y también por su hijo y su nuera, que también dio positivo. Así que pongo en manos del Señor esto y esperamos su respuesta, que como siempre Él responde para bien. Hola, ¿qué tal? Hemos recibido, el grupo de músicos, una muy linda propuesta de Oscar para ir intentando desde la virtualidad generar un pequeño canto congregacional que pueda ser fácil, significativo y que podamos repetir cada culto virtual, cada semana, ¿sí? La canción elegida es La bendición irlandesa, el canto número 152 de nuestro Canto y Fe, que la tierra vaya abriendo un camino. Esta bendición la hemos compartido hace unos cultos como posludio, interpretada por el compositor de la música, por Hansi Gattinoni, Juan Gattinoni, quien en ese video que compartimos oportunamente nos explicaba el origen del texto de la bendición irlandesa. La idea es que cantemos siempre después del momento de las oraciones de la comunidad, el momento de la oración de gratitud y de intercesión que compartimos en cada culto virtual, el estribillo de esta bendición, cuya letra dice: y hasta tanto nos volvamos a encontrar, Dios te guarde en la palma de su mano. Y hasta tanto nos volvamos a encontrar, Dios te guarde, Dios nos guarde en sus manos. Paula Mena o Natalia Costello, alguna de las dos seguramente cuando yo empiece a cantar van a agregar la letra abajo para que ustedes puedan seguirla. Esteban Pena grabó la melodía en el piano, la voy a cantar una vez desde el comienzo de la canción y después voy a repetir solamente el estribillo. A partir de este culto virtual en adelante siempre vamos a cantar solo el estribillo, desde que empieza y hasta tanto nos volvamos a encontrar, luego de las oraciones de la comunidad, el momento de oraciones de gratitud y de intercesión de nuestra comunidad. ¿Sí? ¿Vamos a escucharlo? Que la tierra vaya abriendo un
camino ante tus pasos y que el viento sople suave a tus espaldas. Que el sol brille siempre cálido y benigno en tu cara, que la lluvia caiga bien sobre tus campos. Ahora, y hasta tanto nos volvamos a encontrar. Dios te guarde en la palma de su mano, y hasta tanto nos volvamos a encontrar. Dios te guarde, Dios nos guarde en sus manos. ¿Está? Entonces siempre vamos a cantar desde ahí, desde y hasta tanto nos volvamos a encontrar. Ahí empieza nuevamente la melodía. Lo escuchamos a Esteban, que es un lujo. Y ahora vamos a cantar otra vez el estribillo, ¿sí? Canten conmigo, ¿eh? Ahora vamos. Y hasta tanto nos volvamos a encontrar. Dios te guarde en la palma de su mano, y hasta tanto nos volvamos a encontrar. Dios te guarde, Dios nos guarde en sus manos. Entonces, ese final, hasta tanto nos volvamos a encontrar, Dios te guarde en la palma de su mano, y hasta tanto nos volvamos a encontrar, Dios te guarde, Dios nos guarde en sus manos. Amén. Eso vamos a empezar a cantar juntos y juntas desde ahora y todos los domingos, ¿eh? Bueno, ojalá nos salga bien. Buenos días, queridos hermanos. Voy a leer para ustedes San Mateo 21, versículos del 23 al 32. Y dice así: Después de esto, Jesús entró en el templo. Mientras estaba allí enseñando, se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos y le preguntaron: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad? Jesús les contestó: Yo también les voy a hacer una pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Dios o los hombres? Si ustedes me responden, yo les diré con qué autoridad hago esto. Comenzaron a discutir unos con otros. Si respondemos que Dios lo envió, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Y no podemos decir que fueron los hombres, porque tenemos miedo de la gente, ya que todos creen que Juan hablaba de parte de Dios. Así que respondieron a Jesús: No lo sabemos. Entonces él les contestó: Pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago esto. Jesús les preguntó: ¿Qué opinan ustedes de esto? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo a uno de ellos: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viñedo. El hijo le contestó: No quiero ir. Pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: Sí, señor, yo iré. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: Les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque Juan el Bautista vino a enseñarles cómo deben vivir y ustedes no le creyeron. En cambio, esos cobradores de impuestos y esas prostitutas sí le creyeron. Pero ustedes, aunque vieron todo esto, no cambiaron de actitud para creerle. Es palabra de Dios.
difícil que es entenderse cuando para las partes que dialogan, una misma palabra no tiene idéntico significado. Pongo un ejemplo del pasaje sobre el que vamos a reflexionar, que es la palabra autoridad. Para las distintas personas, autoridad no es la misma cosa. Jesús había entrado en Jerusalén, había sido aclamado, había criticado a aquellos que no daban fruto con su trabajo, y Jesús estaba enseñando. Y en ese momento, los jefes de los sacerdotes, lo máximo, los que más sabían, los que más autoridad tenían en el sistema religioso, y de paso andaban bastante bien con la autoridad política del Imperio Romano. Pero eso lo dejamos pasar por ahora. Se encuentran con Jesús enseñando, y se acuerdan en la lectura, dice: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Qué le molestaba? ¿Lo que enseñaba? ¿O el lugar en el cual lo hacía? ¿Lo que ocupaba frente al pueblo? ¿Qué era lo que le molestaba? Porque en el fondo lo que los jefes de los sacerdotes le dicen es: nosotros sí tenemos autoridad para enseñar, vos no tenés autoridad para enseñar. Nosotros somos los jefes de los sacerdotes, ¿vos quién sos? Y esta discusión la vemos muy frecuentemente. En el diccionario nos ayuda, y el diccionario no sé si esta vez nos ayuda, porque dice lo siguiente, dice que autoridad es la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas. Y esto nos lleva a algo que nos empieza a poner claridad en el pasaje. La autoridad es un problema de poder, en el fondo. ¿Hay necesidad de autoridad? Sí, la hay, no hay ninguna duda. ¿Suele haber abusos de autoridad? Sí, también, no hay ninguna duda. Entonces, para empezar a hurgar en el tema, les propongo una pregunta clave, que está implícita en el pasaje. ¿A quién beneficia la autoridad? La autoridad suele estar asociada al Estado, que nosotros elegimos autoridades, a los que llamamos poderes públicos, y estos tienen el derecho a establecer ordenanzas y leyes y nos indican las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. Los padres tienen autoridades naturales frente a sus hijos. Hay quienes tienen autoridad por lo que hacen. Los platenses estamos orgullosos del doctor Favaloro, pero hay 1000 médicos, pero estamos orgullosos de él. ¿Por qué? Por lo que hizo, porque salvó a millones de personas en el mundo con uno de sus trabajos. Es la autoridad que surge del autor, del que hace la cosa. Ahora, la autoridad a veces nos molesta, y viene la autoridad y nos dice: tiene que andar con barbijo, tiene que mantener la distancia social, ventilen los ambientes. Y nosotros decimos: sí, está bien, yo lo hago, porque esto lo puedo hacer. Bueno, algunos de nosotros lo decimos. O decirlo decimos todos. Hacerlo no estoy tan seguro. Y lo cierto es que aceptamos esto porque no podemos hacer otra cosa, pero mientras tanto le estamos diciendo a otra autoridad, que es la autoridad científica: muchachos, hagan la vacuna, por favor, lo antes posible. Miren que yo no sé hacer vacuna. Yo sé ponerme un barbijo, pero hacer una vacuna no puedo. Y ahí hay todo un juego que tiene que ver en la forma que se usa la autoridad. Hace pocos días atrás, el profesor y pastor metodista Néstor Míguez Bonino, en una de sus maravillosas conferencias, puso un ejemplo futbolero que se los voy a robar, porque un ejemplo futbolero lo entendemos todos.
Y dice, hay un partido de fútbol, hay 11 jugadores de un lado, 11 jugadores del otro, y para evitar problemas ponemos ¿a quién? A un referí. ¿Y el referí quién es? Es la autoridad. Es el que representa la ley y es el que define lo que está bien y lo que está mal. De golpe, en medio de esa situación del partido, se produce una situación en la cual un jugador se escapa derecho para hacer un gol y un defensor le encaja una patada de aquella, queda el tipo revolcando y el referee, haciendo uso de su autoridad, saca tarjeta amarilla. Aquel a quien le pegó la patada. El pobre tipo que le pegaron la patada se queda revolcando, se levanta con una bronca bárbara y va y lo enfrenta al referí y lo insulta. Entonces el referí le saca la tarjeta roja y lo echa. ¿Qué pasó? Usó la ley como correspondía. No se puede insultar al referí. ¿Pero qué pasó? La víctima, el que había sido golpeado, queda castigado. Y el que golpeó se queda dentro de la cancha. El equipo dañado, porque no pudo hacer el gol, se queda con un jugador menos. Y el otro equipo se queda con un jugador más. En definitiva, usando la autoridad como corresponde, se benefició a quien no correspondía. La pregunta es a quién beneficia la autoridad. ¿Y sabe una cosa? Los jefes de los sacerdotes a Jesús le querían sacar tarjeta roja, que se vaya lo antes posible y más lejos posible. Entonces lo que se presenta y el pasaje que muestra esta discusión entre Jesús y estos jefes, nos pone frente a un dilema que Jesús resuelve más o menos, plantea, porque a los jefes de los sacerdotes no les resuelve nada, a nosotros nos resuelve parte de la cosa, con esa pequeña parábola que acabamos recién de escuchar, del padre que tenía 2 hijos y era dueño de un viñedo. Lo habría hecho él, lo habría recibido su padre, lo habría comprado, no sé. Había un viñedo. Y el viñedo necesitaba manos que trabajen. Entonces, uno se pregunta, bueno, está la autoridad del padre, que les pide, por favor, muchachos, vayan a trabajar al viñedo. Y les recordamos lo que pasó. En el ejemplo que pone Jesús, uno de los hijos dice, sí voy a ir, y no va. Y el otro dice, no, yo no voy a ir nada. Y después la piensa un poco y va a trabajar. ¿Y qué pasaba? Después de todo, los hijos vivían del viñedo también. Y el día que el papá no esté, iban a ser los dueños del viñedo. Así que mejor había que cuidarlo. Y vuelve, habiendo dicho que no, vuelve y se va a trabajar. Y ahí Jesús los puso a los jefes de los sacerdotes en un problema y les pregunta, ¿quién fue el que actuó correctamente? En realidad no actuaron correctamente ninguno de los dos. Lo que tendría que haber hecho es ir directamente y trabajar. Pero Jesús pone el dilema entre uno que dice que sí y no hace, y otro que dice que no, pero se arrepiente y termina yendo a trabajar. Y Jesús les pregunta, ¿quién hizo bien? Y los obligó a los jefes, los sacerdotes, a decir, y el que dijo que no, pero fue. Pero ¿cómo? Si era un desobediente. No había una ley, no había una autoridad. Y ahí entonces Jesús plantea el problema de la autoridad en un plano que se nos va acercando a nosotros y nos va involucrando cada vez. La relación entre lo que decimos que vamos a hacer, lo que pensamos hacer y lo que terminamos haciendo. Lo interesante del que dijo que no, que dijimos, qué barbaridad, ¿cómo le dice que no? Termina siendo el aplaudido. ¿Por qué? Porque lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque se arrepintió. Se dio cuenta
que esa respuesta no era la correcta. No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Para Jesús lo importante no es el decir, sino el hacer. Esta parábola es tremendamente humana. Nosotros somos así. Vivimos diciendo cosas que no necesariamente las hacemos, a veces no podemos. Pero entre lo que hacemos y lo que decimos siempre hay alguna diferencia. Nadie escapa a esta ley. ¿Dónde está el secreto de lo que Jesús enseña? Lo que Jesús enseña es la capacidad de cambiar positivamente si lo que estamos a punto de hacer o lo que estamos haciendo no es lo correcto. Y ahí nos damos cuenta que el padre necesitaba que los hijos fuesen a trabajar a la viña. Y Dios necesita que nosotros vayamos a trabajar en su reino. La pregunta que debería resonar en nuestras cabezas en estos momentos es una pregunta que Jesús podría hacernos perfectamente en este mismo momento a cualquiera de nosotros, y nos la hace. ¿Hiciste hoy lo que el Padre quería? ¿Hiciste hoy lo que deberías de haber hecho? Y lo interesante y bueno del Evangelio es que si Jesús nos hace esa pregunta, lo hace por amor. No lo hace para condenarnos si no hicimos lo que decimos que había que hacer, ni para castigarnos. Él nos perdona por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pero espera que si nos equivocamos, cambiemos de actitud. Y por eso termina el pasaje y terminamos esta reflexión con lo que Jesús le dice a los jefes de los sacerdotes. Evidentemente no estaban solos, había otras personas allí. Los mira a los jefes de los sacerdotes, y mira a unos que estaban ahí y dice, ¿ven a esos, los cobradores de impuestos para el Imperio Romano? Estos se arrepintieron y saben, y ahora no lo hacen más. ¿Ven a estas mujeres que eran prostitutas? Ya no lo son más. Se dieron cuenta que no tenían que hacerlo. ¿Y quién era Jesús para decir eso? Simplemente el que pone la verdad por delante, el que nos dice por amor, estoy dispuesto a perdonar cualquier error, siempre y cuando vos te des cuenta de que lo es y hagas todo lo posible por salir de él, si es posible, repararlo. La fe cristiana se sostiene no en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Dios no se fija tanto en lo que decimos, sí se fija en lo que hacemos. Y por eso termino diciendo, hermanos, la autoridad más importante es la que ejercemos sobre nosotros mismos. Lo que somos, cuando usamos nuestra autoridad sobre nosotros mismos, siendo capaces de corregir aquellas cosas que es necesario corregir, entonces Dios está con nosotros. Que Dios nos bendiga. Damos gracias a Dios por la posibilidad de reunirnos virtualmente, damos gracias a Dios por este culto. Esperemos que haya sido un culto agradable a Dios. Gracias porque nos permitió ser comunidad virtualmente, porque nos permitió alabarlo, reflexionar de su palabra, agradecerle y también pedirle intercesión en nuestra vida. Que tengas una muy buena semana, que sientas el amor de Dios y la gracia y la compartas con aquellos que están necesitando y buscando el amor de Dios. Que tengas una excelente semana y bendiciones. Pedimos la bendición de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para nosotros y para aquellos que están buscando y necesitando el amor de Dios. Amén.
las mentes ahí.